Sí, pero está difícil de meter. No, agujeta ahí, ¿no? No está, no es agujeta. ¿Basta historia? Sí. Un poco parezco una loca, ¿no ves? ¿Por qué me da la luz? No duele mi cabeza. Tanto río, ¿ves? No, mira, comparte mi granón, pues, mi granón, comparte. Todo eso dice, cabrón. Este es bueno, ese mi granón. ¿Qué cosa has dicho? La que la verdad es de mi granón. Es bien, lo que usted. Es que no toma y la hace bien, le baja. ¿Ah? ¿Verdad? Me está provocando tu hija. Mi cabeza me estoy volviendo loca, les digo, por falta de macho, ha dicho el Luis. Así me han dicho. Así no me hago decir por falta de macho. Así. ¿Qué les pasa? ¿Ya te lo tengo, no? ¿Vienes en el baño? Este plástico de colitis funciona activa casi sin gas por endoscopia. Muy bien, vamos a recordar una vez más, tengan cuidado con los micrófonos y con las cámaras. Comencemos a resolver. El método más exacto y completo para restaurar el colon en la actualidad, esto recordamos que era un examen pasado, si bien en el texto no está mencionado de esa forma, sin embargo, sí nos explica las ventajas que tiene la colonoscopía cuando hablamos de exploración de todo el colon, ¿no?
toman en cuenta que la recto y la sigmo son más específicas, en cambio la colonoscopía es más global. Segunda, las cámaras, por favor. Si bien la enfermedad de Crohn puede afectar a todo el tracto intestinal, por su frecuencia generalmente la afectación es 20% en el colon, 80% en el intestino delgado. Aquí le damos la vuelta. Aquí tomamos en cuenta 3 lugares. Aquí tomamos en cuenta esófago, estómago. ¿Qué hay que recordar? En realidad, si bien la enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano, lo que viene a ser todo el tracto digestivo, las afecciones superiores, o sea, esófago, estómago, son raras. Pero no es que no existan, puede existir, pero en general 20% en el colon y 80% en el intestino es la distribución más frecuente. Ahora, hay que diferenciarla de la enfermedad de la colitis ulcerativa, en que la colitis ulcerativa solamente afecta el colon y muchas veces afecta lo que viene a ser el recto con otro segmento del colon. En cambio, la enfermedad de Crohn, si bien puede afectar desde la boca hasta el ano, generalmente no compromete el recto. Puede comprometerlo, pero es en muy poca frecuencia. Lo más frecuente para la enfermedad de Crohn es 20% colon y 80% intestino delgado. 3. ¿A qué alteración pertenece el espasmo difuso de esófago? Y aquí recordamos, ¿no? Vamos a tener los trastornos esofágicos en nuestro capítulo de acalasia. Y tenemos trastornos secundarios. Los secundarios siempre son por otra enfermedad. Generalmente son enfermedades degenerativas, enfermedades reumáticas. Alteraciones primarias, estas son propias del esófago, propias de la motilidad esofágica. Entonces, recordamos que esta es la respuesta, ¿no? Cuando no sabemos si es primario o secundario, pues recién podemos hablar de trastornos esofágicos inespecíficos. Motilidad esofágica ineficaz es generalmente un resultado de los trastornos, ¿no? Y los divertículos son trastornos anatómicos. Entonces la respuesta aquí es el inciso B. Primarios. Recordamos que los secundarios siempre son secundarios, para la redundancia, a otras enfermedades. En cambio, las alteraciones primarias son propias de la motilidad esofágica. 4. ¿Cuál de los siguientes factores se relaciona de manera inextricable con la úlcera péptica perforada? Efectivamente, el inciso A, ¿no? El mismo texto nos indica que justamente, si bien ha disminuido la frecuencia de las hospitalizaciones por la enfermedad ulceropéptica, la presencia de perforaciones y demás no ha disminuido como tal porque en pacientes, especialmente de la tercera edad, continúan utilizando AINES de venta libre. Entonces, nuestra respuesta es justamente AINES. Por favor, los micrófonos y las cámaras. Continuamos. ¿Cuál es la operación más segura en un caso de pólvulo sigmoide con presencia de intestino necrótico? Procedimiento de Harman, colectomía total más dilistomía terminal, procedimiento de Heller, Nissen, nasocolectomía. Creo que vamos a tener que utilizar esta. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Recordamos, vólvulo sigmoide. Generalmente el vólvulo sigmoide es el segmento que tiene más tendencia a los vólvulos. Y el procedimiento más seguro, cuando hay necrosis de intestino, es justamente el procedimiento de Harman, ¿no? Lo que acaban de responder en el inciso A. Porque la colectomía total, como dice, es tener que extirpar todo el colon. Y estamos hablando que solamente el sigmoide está comprometido, no tendría mucho sentido sacar todo el colon. El procedimiento de Heller es para la acalasia, el de Nissen es una fundoplicatura. Y la proctocolectomía restaurativa, esto generalmente lo hemos visto en colitis ulcerativa. Y en algunos casos de enfermedad de Crohn, aunque no se recomienda mucho en la enfermedad de Crohn, porque la enfermedad de Crohn puede afectar la bolsa ileal, ¿verdad? Más que todo es para colitis ulcerativa, pero en todo caso, para nuestro vólvulo de sigmoide, lo más seguro sería el procedimiento de Harman. Y ahí están esas respuestas. Veamos. Pregunta 6. Sin tomar en cuenta el mecanismo fisiopatológico, la isquemia mesentérica aguda origina
es facelo de la mucosa intestinal en el transcurso de, y esta también es una pregunta del examen pasado. Y efectivamente, ¿no? Aquí los incisos siguen un patrón, cuestión de tratar de marearlos un poco, 1, 2, 3, 4, 24. Sin embargo, recordamos, ¿no? En 3 horas ya existe la esfacelación de la mucosa. Y en el doble, en 6 horas, ya empezamos a ver necrosis. ¿Qué? Nuestra respuesta es efectivamente incisos. No. Me está diciendo, ¿Cuál es el valor medio de la presión del esfínter esofágico inferior? Preguntas de números, ¿no? Recordamos, teníamos una tablita en nuestro capítulo de acalasia que nos mostraba cuáles eran los valores medios, ¿no? Desde el mínimo al máximo y un valor medio. Entonces el valor medio, justamente hoy considerando que es viernes 13, pues 13 milímetros de mercurio. Pregunta 8. Uno de los siguientes no corresponde a los factores de defensa de mucosa gástrica. De igual forma, en nuestro capítulo del del estómago, patología gástrica nos mencionaba factores que son lesivos, factores que son defensores y factores de regeneración. Entonces, factores de defensa, uno de estos no forma parte. Y justamente es la enzima, ¿no? La pepsina. La pepsina es la que no es un factor de defensa, sino un factor agresor. 9. Las adherencias o bridas provocan ¿qué tipo de obstrucción en el intestino delgado? Y recordábamos, ¿no? Cuando hablamos de obstrucciones, nos mencionaban las intraluminales, las intramurales y las extrínsecas. Inflamatorias no estaban dentro de la clasificación, tampoco hidroelectrolíticas. Una brida se encuentra por fuera del intestino, entonces justamente la respuesta es extrínseca. Paradójicamente son las más frecuentes. Y última pregunta. El diagnóstico de la colitis ulcerativa casi siempre se hace por, y creo que nos dieron también la respuesta gracias a un micrófono encendido. Justamente en la endoscopia hay signos endoscópicos. En casos avanzados, el texto nos habla, ¿no?, del colon en forma de tubo, ya que pierde las austras. También en la endoscopia se puede ver cómo se va perdiendo la distribución vascular normal. Entonces, con una endoscopia uno puede confirmar el diagnóstico de colitis ulcerativa. Muy bien, entonces con eso terminamos esta parte. Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Ahora sí. Vamos a comenzar con la enfermedad diverticular, pero vamos a tener nuestra evaluación previa. 10 preguntas del tema, van a ser 4 preguntas de enfermedad diverticular, 3 preguntas de abscesos y 3 preguntas de hemorroides. Entonces, de igual forma, 10 segundos por pregunta. Comenzamos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa va a pasar? No me tomé la sal, si no, no me tomé la sábana. Vos pasale, mami, yo tengo miedo. Ahí está. Vos, mami. Ya está poniendo tu pijamita. Me voy a tapar. No quiero. Salí afuera, ¿sí? ¿Quién se ha puesto muchas veces? Jesús, ayer me lo lavó. ¿Vos es lo único que te pones a pintar?
Calzón negro, ¿te has dicho? Ahora, puro que debe ser, déjate lo que... ¿Ah? No dirás que dejar la almohada. Tu calzones te quieres llevar, ¿te has dicho? Y te lo voy a ti ser. Ya sabes. No es mío, lo ha dicho. Pero no es del siempre, ¿no ves? Muy bien. Entonces comenzamos con enfermedad diverticular. Y lo primero que hace el texto es definirnos tanto la enfermedad diverticular como los términos diverticulosis y diverticulitis. Enfermedad diverticular menciona término clínico que se usa para describir la presencia de los divertículos sintomáticos, diferente a diverticulosis, que habla de la presencia de divertículos sin inflamación. Generalmente, cuando no tiene inflamación, son asintomáticos, ¿no? Y cuando estos ya se inflaman, se infectan, entonces reciben el nombre de diverticulitis. También es importante diferenciar los que vienen a ser los divertículos falsos de los divertículos verdaderos. Respecto a lo que vienen a ser los divertículos falsos y los verdaderos van a ser aquellos que comprenden todas las capas de la pared intestinal. Por eso son verdaderos. En cambio, los falsos solamente comprometerán la mucosa y la muscularis mucosa. Pero ¿qué es lo importante? Que los verdaderos realmente son raros. Son poco frecuentes
y usualmente son de origen congénito, diferente a los divertículos falsos, ya que estos serán la mayoría de los divertículos colónicos. Si hubiese una pregunta que dijera cuál es la mayoría de los divertículos, son en este caso falsos. Generalmente estos se formarán entre las tenias del colon. Recordamos que las tenias son como sitios en el cual las bandas musculares longitudinales están reforzadas. Entonces, entre estas tenias se dice que se forman debilidades de la pared, ¿no? ¿Cuáles serían esas debilidades? Puntos donde los vasos sanguíneos arteriales ingresan a la pared del colon serían como puntos débiles en los cuales se aprovecharían para formarse los divertículos falsos, ¿no? Esta es una área de debilidad relativa en el músculo del colon. ¿Cuál es la teoría? Que estos sean divertículos de pulsión, o sea, resultado de una presión intraluminal elevada. La presión intraluminal elevada va a aprovechar estos sitios de debilidad relativa del músculo del colon para que se formen los divertículos. Una de las manifestaciones de estos divertículos es la hemorragia diverticular. En algunos casos puede ser importante, puede ser masiva, pero generalmente el libro nos dice, no, es autolimitada. Pero es una causa frecuente también de hemorragias del tracto digestivo inferior. Teníamos una pregunta, la primera. ¿Cuál es el segmento de intestino grueso donde es más común la diverticulosis? A ver qué colocaron acá. Creo que nos respondieron. Esta debe ser de la última. Bueno, tenemos ciego. Bueno, aquí seguimos un patrón, ¿no? Vamos desde el más proximal, ciego, colon ascendente, transverso, sigmoide, recto. Trata de no seguir un patrón. ¿Cuál sería el sitio más frecuente? El colon sigmoide. Ya. Justamente el texto nos muestra esta fotografía, esta radiografía, en la cual, como pueden ver, aquí se encuentran los divertículos en el colon sigmoide. ¿Qué es lo que nos dice el texto? La diverticulosis, y aquí lo pongo en mayúsculas, ¿no? No dice diverticulitis, sino diverticulosis. Es extremadamente frecuente en Estados Unidos y en Europa. Tanto así que la mitad de la población mayor de 50 años tiene divertículos colónicos. La respuesta a nuestra pregunta: el colon sigmoide es el sitio más común de la diverticulosis. ¿Qué es lo importante? Habíamos dicho, los divertículos verdaderos, poco frecuentes, y que generalmente se sospecha que sean congénitos. En cambio, los falsos, que son los más frecuentes, se cree que son adquiridos, ¿no? Se cree que es un trastorno adquirido, pero de una etiología que no es conocida todavía. Y el texto nos muestra tres teorías. La primera, una teoría basada en una dieta baja en fibra, una teoría de pérdida de la resistencia a la tracción, y la teoría de disminución de la elasticidad de la pared intestinal con la edad. Esto tomando en cuenta de que mientras uno va envejeciendo, es más frecuente que exista la diverticulosis, ¿no? Como dice aquí, arriba de los 50 años, la mitad de la población tiene divertículos colónicos. ¿Cuál es la teoría que nos describe mejor el texto? Es justamente la primera, la que dice la teoría de la dieta baja en fibra. Esta es la teoría más aceptada. Les menciona, ¿no?, que la dieta con alto contenido de fibra parece disminuir la incidencia de diverticulosis. O sea, cuando al paciente se le da una dieta con alto contenido de fibra, aparentemente disminuye la incidencia de diverticulosis. Esos vendrían a ser los factores que hacen que sea más aceptada esa teoría. ¿Qué es lo que nos dice? Que la mayoría de los casos son asintomáticos y que las complicaciones ocurren en la minoría de las personas con esta afección. ¿En qué consistía la teoría de la falta de fibra en la dieta? Esta falta de fibra en la dieta produce que el volumen de las heces sea más pequeño. Si tenemos un pequeño volumen de heces, para poder movilizarlo se requiere una mayor presión intraluminal y también una alta tensión de la pared del colon para poder propulsar este volumen pequeño de heces. Lo cual, para poder obtener
tanto una presión alta intraabdominal como una alta tensión, tiene que existir una contracción crónica. La contracción crónica pues producirá una hipertrofia de las capas musculares del colon. Tanto así que el colon entra en un proceso de segmentación. O sea, ya no va a trabajar como si fuese una sola manguera, sino se dividirá en varios segmentos. Y al tener varios segmentos, la presión, como dice acá, altas presiones, ya no se van a dirigir en un camino como estas flechitas, en un camino longitudinal, sino se van a dirigir de forma radial hacia todas direcciones. Ya no van a ser propulsivas de forma longitudinal, sino que se van a ir hacia todas las paredes. Y es ahí donde las altas presiones crearán los divertículos de pulsión en esos sitios de debilidad que habíamos mencionado antes, que aparentemente son donde ingresan las arteriolas a través de la pared muscular para irrigar el colon, pues aprovechan esos sitios que vendrían a ser sitios de relativa debilidad, y gracias a estas altas presiones radiales se formarían los divertículos de pulsión, los divertículos falsos. Hemos mencionado, lo más común, lo más frecuente es que sea una enfermedad asintomática. Sin embargo, pueden presentarse complicaciones. Y dentro de las complicaciones, pues tenemos las complicaciones inflamatorias, lo que desde el comienzo llamábamos diverticulitis. Y vemos, ¿no? La diverticulitis es la inflamación e infección asociada a un divertículo. Ocurre entre un 10 a 25% de todos los divertículos, de las diverticulosis. Y vamos a tener una infección peridiverticular o pericólica que generalmente se debe a una perforación. Esta puede ser una perforación macroscópica o una perforación microscópica de un divertículo. Si ese divertículo llega a perforarse, producirá entonces contaminación de la flora de la mucosa hacia el exterior, produciendo inflamación e infección. Ahora, como puede ser una perforación desde microscópica a macroscópica, pues tendremos un espectro variado de la enfermedad. Nos menciona, varía desde una diverticulitis leve, que puede ser solamente inflamación, sin complicaciones y que se puede manejar de forma ambulatoria, y puede llegar incluso a una perforación libre con una peritonitis difusa, una peritonitis generalizada, que esta sí va a requerir una cirugía de urgencia, ¿no? Una laparotomía. Entonces, respecto a la evaluación clínica, el paciente presenta dolor abdominal generalmente en el lado izquierdo porque afecta con mayor frecuencia el colon sigmoide. Puede asociarse a fiebre, pero también esta puede estar ausente. Podemos encontrar leucocitosis y en algunos casos podemos encontrar una tumoración, ¿no? Un aumento de volumen a nivel del cuadrante inferior izquierdo. Si nos vamos a estudios de imágenes, nos mencionan, ¿no? Rayos X simple es útil para detectar el aire intraabdominal libre, lo que nosotros conocemos como hemoperitoneo. Estamos hablando de perforaciones, entonces en una radiografía simple de pie podemos encontrar el aire intraabdominal libre. También la tomografía computarizada es útil para la inflamación pericólica, para identificar un flemón y también para identificar abscesos. Ahora, como en muchos trastornos del colon, cuando hablamos del riesgo de perforación, toda enfermedad que tenga riesgo de perforación, generalmente el enema de contraste y la endoscopía es relativamente contraindicado porque podemos empeorar el cuadro. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Que dolor en cuadrante abdominal inferior izquierdo, fiebre, leucocitosis es un cuadro muy inespecífico. También, especialmente si hablamos de presencia de una masa, es muy inespecífico. Entonces tenemos que diferenciarlo más que todo de malignidad, o sea, cáncer de colon. Tiene que ser nuestro diagnóstico diferencial. También una colitis isquémica, una colitis infecciosa y nuestra enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Nuestra colitis ulcerativa o también puede ser una enfermedad de Crohn colónica. Respecto a lo que estábamos adelantando un poco, ¿no? Manejo ambulatorio, manejo hospitalario.
Paciente clínicamente estable, cursando primer episodio de diverticulitis no complicada. El tratamiento indicado es manejo ambulatorio con antibióticos orales de amplio espectro, manejo ambulatorio, antibióticos orales, amplio espectro y dieta baja en residuos, manejo ambulatorio con antibióticos intravenosos y dieta baja en residuos. Aquí está medio complicado, ¿no? Ambulatorio con IV, medio que eso no tiene mucho sentido. Manejo hospitalario con antibióticos orales y descanso intestinal. O sea, si tiene descanso intestinal, está en NPO, pero recibe medicación oral, medio que no, tampoco no compensa. Manejo hospitalario para colectomía sigmoidea y anastomosis primaria, para cirugía. Pero recordemos los puntos claves de la pregunta, ¿no? Nos dice diverticulitis, pero no complicada. Además nos menciona primer episodio. Veamos, nuestra respuesta es manejo ambulatorio con antibióticos orales de amplio espectro y una dieta baja en residuos. ¿Por qué? Porque el texto nos va a describir el manejo distinto para una diverticulitis no complicada y para una diverticulitis complicada. Cuando hablamos de una diverticulitis no complicada, nos mencionan, ¿no? Se caracteriza por dolor y sensibilidad en el cuadrante inferior izquierdo. O sea, signos muy generales, síntomas generales. Los hallazgos de la tomografía computarizada incluirán un encadenamiento de los tejidos blancos, bandos pericólicos, un engrosamiento de la pared colónica o también la presencia de un flemón. Y aquí para nuestra respuesta. La mayoría responde a terapia ambulatoria con antibióticos orales de amplio espectro y una dieta baja en residuos. Los antibióticos generalmente se utilizan por 7 a 10 días. En cambio, aquí no sé si se verá bien. Bueno, aquí nos dice, no, alrededor del 10 a 20% de los pacientes no van a mejorar con esta terapia. Van a presentar un dolor que es más intenso, mayor sensibilidad, fiebre y leucocitosis. Aquí estamos hablando solamente de dolor y sensibilidad. En cambio, va a haber un 10 a 20% de pacientes que además va a tener fiebre. Vamos a tener leucocitosis en nuestro laboratorio. Estos se requerirán un tratamiento en hospital, o sea, hospitalización con antibióticos parenterales y reposo intestinal. Si nos vamos a nuestra pregunta, teníamos, ¿no? Estable, paciente que está estable, la diverticulitis no complicada, además es su primer episodio. Entonces, manejo ambulatorio con antibióticos orales de amplio espectro y dieta baja en residuos. Si esto se complicara, pues hospitalario, ¿no? Pero con antibióticos parenterales, intravenosos, intramusculares, pero parenterales, no antibióticos orales. Por descarte, también podemos dirigirnos a nuestra residuos. Y la diferencia con el primer inciso es que nos habla de la dieta baja en residuos.